Muy buenos días, amigos de Agromoviendo, ¿cómo están todos ustedes? Hola Rosana, ¿cómo estás? Buen día. Muy buenos días, Juan. Muy buenos días, amigos de Agromoviendo. Amigos del agro, ¿quién de ustedes no ha tenido entre sus manos una revista como Agronoticias, que en una oportunidad yo la denominé la Biblia del Agro? Pues bien, en la entrevista central vamos a conversar con su socio y fundador, Reinaldo Trinidad Ardiles. Asimismo, una linda visita a la Reserva Nacional de Tambopata. Adelante con el programa. Gracias a la República de China en Taiwán, vamos a apreciar un interesante informe referente a las diversas enfermedades de flores. Veámoslo juntos. Roya. Existen dos especies de roya que ataca a las flores. Una es la roya común y la otra es la roya blanca del crisantemo. La roya se desarrolla principalmente en la época seca y de baja temperatura en invierno. Aparece todos los años a partir de noviembre y desaparece en abril o mayo cuando sube la temperatura y aumentan las lluvias. Al inicio de la roya, aparecen puntos en las hojas que se descoloran. Posteriormente las manchas se resquebrajan y aparecen las esporas. La roya del crisantemo ataca a esta clase de flores, surgiendo manchas blancas en las hojas al inicio. Posteriormente se vuelven en grandes manchones. Y a pesar de que no ataca la flor o el tallo, sin embargo, con dañar las hojas hace que pierda su valor en el mercado. Mildiu duro. Ataca con más seriedad las rosas y las campanulas. Afecta a las hojas tiernas, donde aparecen manchas irregulares descoloradas y se enrollan las hojas. Con mucha humedad, las manchas se tornan blancas y en casos serios se caen las hojas. Moho hollín. Al moho hollín se le denomina también mancha negra. Sobresalen las manchas negras del crisantemo y la rosa. La mancha negra del crisantemo ocurre durante todo el año, pero afecta más en las épocas de alta temperatura y mucha humedad y en sitios con poca ventilación. Ataca primero las hojas viejas y se expande hacia arriba. Al inicio surgen manchas marrones que van descolorando la hoja. Al subir la temperatura, produce esporas de color negro. La mancha negra de las rosas es conocida como punto negro. Es más seria en las épocas de alta temperatura y mucha humedad. Al inicio aparecen pequeñas manchas negruzcas en las hojas afectadas, que se van tornando blancas en el centro. En casos serios se marchita la hoja y cae. Al aparecer puntos negros en el centro, se forman las esporas. Podredumbre roja. La podredumbre roja ataca en verano y afecta el tallo, las hojas y las flores. Los bulbos son más seriamente afectados. Al inicio aparecen manchas blancas en las hojas afectadas que se van expandiendo. En casos serios se marchitan las hojas. Producen manchas rojizas en los bulbos que atacan.
fusariosis. Ocurre en épocas de alta temperatura y mucha humedad, siendo grave durante la transición entre primavera y verano. Al inicio, las plantas palidecen y se van tornando amarillentas. Finalmente se mueren. Al examinar los tejidos podemos encontrar claros indicios de color marrón que ataca las raíces, provocando que se pudran. Añublo. Ataca en épocas de alta temperatura y mucha humedad, especialmente después de las lluvias de verano. Es una enfermedad que ataca una amplia variedad de plantas herbáceas. Al principio surgen manchas en forma de ronchas que no se distinguen mucho. Con el tiempo se vuelven negras y se pudren. En casos serios se muere la planta. Tizón blanco. Las plantas son más susceptibles a este mal en épocas de alta temperatura. En áreas mal cuidadas suele atacar con mayor facilidad. Al inicio surgen manchas de marchitamiento que se van expandiendo. En casos serios se muere la planta. Con temperaturas mayores aparecen filamentos de hongo blancos en los tejidos afectados. Posteriormente pueden convertirse en una mancha marrón. Podredumbre blanda. Es más seria en épocas de alta temperatura y mucha humedad. Los plantones son más susceptibles debido a que suelen cultivarse en forma concentrada donde es pobre la ventilación. Al inicio surgen manchas en formas de ronchas en las hojas, que se van expandiendo y causan la caída de las hojas en los casos serios. Podredumbre del tallo. La podredumbre del tallo lo produce la macrofobina. Como ataca a los plantones de crisantemos, se le conoce también como podredumbre de los plantones. La infección suele ocurrir al sembrarse la planta. Al inicio se pudren las hojas cercanas. Con el aumento de la temperatura tiende a reproducirse rápidamente hasta que todas las hojas se vuelven negras y se muere la planta. En casos leves, el mal ataca solo la parte cercana al suelo y a pesar de que no se muere la planta, la raíz queda infectada y todas las plantas que se siembren en el suelo quedarán afectadas. Son muchas las enfermedades que atacan las plantas ornamentales. Por eso al cultivarlas hay que tomar en cuenta esto para mantener su valor económico. Aparte del uso de compuestos químicos para combatirlas, un buen mantenimiento del huerto es absolutamente esencial para prevenir estos males. Gracias por su atención.
conoceremos los precios del mercado mayorista gracias a EMSA. La Reserva Nacional de Tambopata protege una gran variedad de animales y vida silvestre. Acompáñennos a ver este lindo informe. Proyecto de Desarrollo Sostenible en la zona reservada Tambopata-Candamo. El ámbito de actividades del proyecto se encuentra al interior de la zona reservada Tambopata-Candamo, ubicada en el sureste peruano, en el departamento de Madre de Dios y en el noreste del departamento de Puno. Comprende 1.500.000 hectáreas y limita al este con el Santuario Nacional Pampas del Jid y con Bolivia. La cuenca del río Madre de Dios, a la cual pertenece esta zona, es reconocida por su impresionante megadiversidad, donde existe un número récord de aves, mariposas, libélulas y otras especies endémicas. En investigaciones realizadas en la antigua zona reservada, se ha evidenciado la presencia de 587 especies de aves, 1.230 especies de mariposas, 120 mamíferos, y se encontraron más de 150 distintos tipos de árboles en solo 100 metros cuadrados. Como ejemplo de la biodiversidad, podemos citar el hallazgo realizado por el investigador inglés Wilson, que encontró en un solo árbol 43 especies diferentes de hormigas, más de lo que se pueda encontrar en todo el Reino Unido. En esta zona encontramos especies animales como el lagarto negro, la taricaya, la nutria, el añuje, el ronzoco, el jaguar, el guacamayo y el maquizapa, entre otros. El área del proyecto es catalogada como bosque húmedo subtropical, donde se pueden distinguir dos ecosistemas característicos. El primero, al que podríamos denominar como tierra firme, es interfluvial, donde el suelo es relativamente fértil, pero muy frágil. La agricultura es incipiente. La pesca es importante, pero no tiene papel primordial. En cambio, la caza es la primera fuente de proteínas. El segundo ecosistema corresponde a la Barcea del río Madre de Dios y al curso inferior de sus afluentes, que constituye zona inundable o bajial. Aquí se presta mayor atención a la agricultura y a la pesca, que son fundamentales. La caza, en cambio, sirve como fuente complementaria de proteínas. La actual zona reservada Tambopata-Candamo es parte del territorio étnico tradicional de los Eseja, nación indígena amazónica, habitante originaria de estas tierras. El hombre Eseja ha sabido adaptarse progresivamente a su medio y desarrollar sus actividades, modificándolas progresivamente y sin violencia. Producto de la incorporación e integración a la economía y sociedad internacional a comienzos del siglo XX, particularmente a la actividad extractiva del caucho,
se produce una severa disminución demográfica en la población Eseja, decayendo de varios miles a solo varios cientos. Actualmente, la población en territorio peruano no va más allá de los 700 habitantes, localizados en 3 lugares: Infierno, en el río Baguaja o Tambopata; Palma Real, en el río Madre de Dios; y Sonene, en el río Jid. Los miembros de estos asentamientos se reconocen a sí mismos como Eseja, que significa paisano. Su reconocimiento como comunidades nativas data de los últimos 20 años. La aculturación, aprendizaje del castellano, comercio con dinero y consumo de productos mercantiles de origen occidental se produce entre los años 20 y 60, período en que religiosos dominicos los concentran en misiones o fundos agropecuarios. Los Eseja han basado su subsistencia principalmente en los productos aportados por la caza de animales o por la pesca. Asimismo, por la recolección de productos silvestres como el palmiche, frutos del pijuayo y del aguaje. Sin embargo, la agricultura no les ha sido ajena, aunque su práctica ha sido siempre en espacios pequeños donde cultivan arroz, plátano, yuca y maíz. Actualmente, además de mantener sus formas tradicionales de subsistencia, realizan algunas actividades con fines comerciales como la pesca, la extracción de castaña, extracción de madera, agricultura y artesanía. Sin embargo, su articulación a la economía de mercado es desventajosa, en vista de que la relación está definida por factores fuera del control de las propias comunidades, ya que son los comerciantes locales quienes fijan los precios y formas de pago. Las comunidades nativas Eseja cuentan con escuelas primarias donde se imparte la educación en el idioma español y también con postas de salud a cargo del Estado. En este contexto, se está desarrollando desde mayo de 1994 en la zona reservada Tambopata-Candamo un proyecto de desarrollo sostenible que tiene como beneficiarios a 3 comunidades nativas Eseja: Sonene, Palma Real e Infierno. El proyecto de desarrollo sostenible en la zona reservada Tambopata-Candamo es financiado por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Italia y ejecutado por la organización no gubernamental italiana Cooperación y Desarrollo, CESBI. Escuchemos al coordinador del proyecto. El CESBI es una organización no gubernamental italiana que trabaja en cooperación internacional y que tiene como finalidad la solidaridad entre los pueblos y la promoción del desarrollo sostenible. En el Perú, CESBI se está empeñando en este proyecto desde hace 1 año y medio, con la perspectiva de demostrar que la conservación del medio ambiente y el desarrollo de la población pueden coexistir, y que el desarrollo sostenible no solo es una especulación intelectual, sino una posibilidad real. El proyecto viene aplicando una metodología llamada PEC, Proceso Ecosostenible de Comunidad, que se define como un proceso mediante el cual una comunidad se organiza, se consolida y aplica sus propios conocimientos, tecnologías y prácticas para mejorar el aprovechamiento de su ambiente y al mismo tiempo favorecer su desarrollo. Conjuntamente con CESBI trabaja en el proyecto el Instituto de Investigación y Desarrollo de la Autogestión, INDA, que es un organismo privado peruano. Asimismo, colabora la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco, la Facultad de Biología de la Universidad de Milán, la Federación Nativa del Río Madre de Dios y Afluentes, FENAMAT,
y el Centro EORI de Investigación y Promoción Regional. El proyecto trata de desarrollar una zona tampón de desarrollo sostenible cuyo principal objetivo es la protección de la zona reservada Tambopata-Candamo y a su vez del Santuario Nacional Pampas del Jid. Son 4 las líneas de acción que se viene desarrollando. Investigación socioeconómica y ambiental, con el levantamiento de datos sobre recursos naturales, censo poblacional y estudios antropológicos, levantamiento de información territorial, estudio hidrobiológico y de raíces tuberosas. Asimismo, se ha realizado investigación aplicada en una finca modelo perteneciente al biólogo Carlos Tello. En la línea de producción-transformación, se han realizado acciones tendientes al reforzamiento de los patrones productivos, especialmente de los que sirven al mejoramiento de la dieta alimenticia. Aquí se ha realizado el mejoramiento de la actividad agropecuaria actual a través del apoyo en la crianza de animales menores y aves de corral, instalación de huertos de plantas alimenticias, sistemas mixtos de producción agroforestal, transformación de la castaña, cosecha sostenible de especies como el aguaje, piscicultura en pozas y apoyo a la artesanía. Otra línea desarrollada en el proyecto es la comercialización, realizando acciones como apoyo en la construcción de una embarcación para la comercialización de sus productos, participación en ferias artesanales, venta de castaña. La cuarta línea de trabajo es la capacitación-difusión, realizándose cursos en técnicas agrícolas, pecuarias y de contabilidad. Difusión escrita a través de folletos, revistas, afiches y publicaciones. Difusión radial a través de programas sobre temas ambientales, derechos nativos, técnicas agrícolas, salubridad materno-infantil y alimentaria. Para el logro de estas acciones realizadas por el proyecto, han contribuido un número importante de organizaciones locales y regionales. Sin embargo, es necesario resaltar que se trata de un proyecto participativo en el cual las comunidades nativas juegan un rol de primera importancia. Hoy día tenemos como invitado en el programa a una persona que verdaderamente marca un hito en todo lo que signifique el agro nacional. Me estoy refiriendo a Reinaldo Trinidad Ardiles, director y fundador de ese importante medio informativo que es Agronoticias, y con él vamos a conversar temas de palpitante actualidad referente al quehacer agrario. Reinaldo, en primer lugar, bienvenido a Agromoviendo y gracias por concedernos esta entrevista. Las gracias para ti y para tu programa, estoy a la orden. Reinaldo, en primer lugar, empezamos un nuevo gobierno encabezado por nuestro presidente Ollanta Humala, y él ha designado en la cartera de Agricultura un sector que a mi modo de ver es bastante complejo y difícil, al ingeniero Miguel Cayó. ¿Qué te parece esa designación de Miguel? Bueno, creo que es un acierto en razón de lo siguiente. El ingeniero Miguel Cayó es un destacado ganadero lechero, empresario, ganadero lechero en Lima y empresario agrícola en Jayanca.
dirigente gremial. Hasta su designación ha sido presidente de la Asociación de Ganaderos Lecheros del Perú, y al mismo tiempo ha sido un hombre que ha venido trabajando por la unidad del agro en torno a la Convención Nacional del Agro Peruano, institución de la que ha sido vicepresidente en 2 oportunidades. Hablamos de Conviagro. Exacto, Conviagro. Así es. De modo que él, como pocos, reúne las condiciones suficientes para ser un líder del sector. Ojalá él ponga en práctica ahora, desde el sillón oficial, todo aquello por lo que hemos luchado a lo largo de los últimos 15 años. Ajá. En ese entender, Reinaldo, evidentemente él recién entra al sector, una cosa es estar fuera y otra cosa es estar ya, digamos, dirigiendo un sector tan complejo. ¿Cuál sería, digamos, a tu modo de ver, las acciones más importantes o qué líneas maestras debería trazar él, digamos, en el entendido que hay una serie de deficiencias en todo lo que significa el quehacer agrario? Lo fundamental en un Estado de Derecho es que cualquier dignatario del Estado, comenzando por el presidente de la República, los ministros y los congresistas, tiene que guiarse por lo que dice la Constitución. Ajá. Y la Constitución del país es muy clara. El artículo 88 dice: el Estado apoya preferentemente al desarrollo agrario. Y esto es así porque el agro representa el 26% de la población, más o menos el 8% del Producto Bruto Interno, el 36% de la población económicamente activa y el 70% de los alimentos que consumimos todos los peruanos. Pero no obstante ese precepto constitucional, el Estado le asigna solo el 2% del presupuesto público en los 3 niveles de gobierno, 2%. Este índice no guarda ninguna proporción con los otros que he mencionado. Claro. Aún más, ese 2%, el 90% de ese 2% se queda en la ciudad para pagar gastos corrientes y fundamentalmente burocracia. Por consiguiente, el primer deber del ministro es luchar para que se cumpla el artículo 88 de la Constitución, no solo en la esfera del sector agricultura, sino de todo el Estado. Ajá. Por ejemplo, el éxito del agro depende de la política macroeconómica, por consiguiente, también el Ministerio de Economía y Finanzas tiene que alinearse. Todo lo que tiene que ver con agroindustria y cooperativas está en el Ministerio de la Producción. Lo que tiene que ver con desarrollo alternativo frente a la coca está en la Comisión de Vida, que depende de la presidencia del Consejo de Ministros, igual que... Exacto. Entonces, en todo el Estado, porque dice, el Estado apoya preferentemente el desarrollo agrario, no dice el Ministerio de Agricultura, ese precepto tiene que cumplirse, para lo cual el papel del ministro, el papel persuasivo primero y luego un papel de presión es fundamental. El segundo es la defensa de la producción nacional. El artículo 63 de la Constitución dice: cuando otro país o países adoptan medidas proteccionistas o discriminatorias que perjudiquen al interés nacional, el Estado puede, en defensa de este, adoptar medidas análogas. Es decir, si un país subsidia a sus productos para exportarlo con menor precio artificial, como ocurre con el algodón que viene de Estados Unidos o los hilados y tejidos que vienen de la India, el Estado tiene el deber de aplicar medidas que contrarresten a esa competencia desleal. Perdón que te interrumpa, Reinaldo. Entonces, en ese entendido, ¿cómo funciona, cómo se articula el TLC con Estados Unidos? Bueno, precisamente el gobierno vigente, pretextando la disparada momentánea de los precios internacionales de los alimentos entre el segundo semestre del 2007 y el primero del 2008, rebajó y eliminó aranceles para las importaciones, incluso traicionando a Estados Unidos en el TLC. ¿Por qué digo esto? Porque en el TLC se estableció un calendario de desgravación gradual de muchos productos. Así es. Cuando se produce esta rebaja, a Estados Unidos ha pasado a tener casi las mismas condiciones que otros países. Eso fue una traición. Ajá. Lo digo, duele, pero mucho más grave es la realidad. Pero mucho más grave fue la traición al Perú, particularmente al fisco. Debido a esas medidas del gobierno de Alan García, empujadas por el entonces ministro de Agricultura y luego ministro de Economía, Ismael Benavides, el fisco dejó de percibir más de 500 millones de dólares por año. Ajá. Y los grandes beneficiarios, contra lo que dice o decía el discurso oficial, no han sido los consumidores, a los cuales no han llegado las márgenes de las rebajas ni de las exoneraciones, sino los oligopolios importadores.
Ante esta situación, estoy seguro, el ingeniero Calló, como productor lechero que ha sufrido las consecuencias de esta política, carne propia, más la acción del monopolio industrial, sin duda va a actuar en consonancia con este precepto constitucional. Luego están las políticas de Estado 15 y 23 del Acuerdo Nacional, que prácticamente empatan con los preceptos constitucionales. Y por último, está el compromiso con el agro firmado por el entonces candidato Ollanta Humala con Conveagro el 16 de junio último, antes de la segunda vuelta, y luego la agenda firmada con la Junta Nacional de Usuarios de los Distritos de Riego del Perú el 20 del mismo mes. Entonces, documentos sobran. Lo que ahora esperamos es que haya suficiente voluntad política para hacer cumplir lo que dice la Constitución, lo que dice el Acuerdo Nacional y lo que dicen los dos compromisos firmados con las instituciones representativas del sea, país. pasamos ya de tanto palabreo y pasamos, digamos, a la etapa de ejecuciones. Exacto. Debemos pasar. Sí, por supuesto, y en este sentido quiero ponerle un parche a aquellos que dicen una cosa es con guitarra y otra con cajón. O dicen una cosa es desde este lado del mostrador y otra del lado inverso. No, señor, los hombres coherentes tienen que regirse, repito, por lo que dice la Constitución, el acuerdo político y el compromiso también preelectoral del presidente Humala. Claro. Reinaldo, otro punto, digamos, que ha, tomado mucho interés, no solamente en el sector, sino en la opinión pública, es lo relacionado con los productos transgénicos. ¿Cuál es tu opinión respecto a este tema que verdaderamente ha resultado pues toda una polvareda, ¿no? La posición es muy clara. El mayor patrimonio vivo, compartible y renovable del Perú es la biodiversidad. Definitivamente. No son las montañas de oro o los pozos de petróleo o gas, no, señor, es la biodiversidad. Así es. Prueba de ello que en el Perú está el alimento vegetal más completo del mundo. Sí. En el mundo creen que es la soya. No, la soya es una zapatilla frente al taro y ochocho que tiene entre 44 y 47% de proteína con 20-21% de aceite. Nada tiene que ser la soya con el chocho, para mencionar una sola cosa. Luego de más o menos 4.000 entradas, accessiones, llamémosle variedades o tipos de papa, el 67% está en el Perú. Y el cuarto alimento vegetal más importante del mundo. El cuarto alimento del mundo. Luego también está el maíz, cuyo centro de origen, dicho sea de paso, no está en México, sino está en el Perú. Ya hay una prueba de carbono 14 descubierto en Guarmey. Y bueno, entonces, este tesoro, que es compartible y renovable, tenemos que defenderlo. Pero ¿qué ocurre con la transgénesis y los transgénicos? Primero, esta es una tecnología dominada por grandes corporaciones transnacionales de los grandes países. Segundo, mediante la aplicación de la transgénesis, digamos al maíz morado o al maíz blanco gigante del Cusco, a la vicuña o al camu camu, ese producto automáticamente se convierte en propiedad de la compañía o de la entidad nacional o transnacional que hace la operación de la transgénesis. O sea, es prácticamente una asalto, comercialización. No, es un asalto potencial al patrimonio de todos los peruanos. Y a este proceso, lamentablemente, se le quiso encubrir con el infausto Decreto Supremo 003 y raya 2011 AG, dado entre rayos y medianoche, Quevedo, ¿no? El ministro Quevedo. Fue el peor chiste de Quevedo. Fíjate tú. Pero creo que hay una posición muy clara también de parte del ministro frente a este quehacer. A este problema, digamos. Exacto. No quehacer, sino este problema. Nosotros se lo preguntamos en en la edición 367 de Agronoticias, y él dice, en el caso de los materiales para reproducción, en los transgénicos para reproducción, es decir, semillas y afines, deberíamos optar por la moratoria. Y acaba de precisar que él está por la moratoria de 10 años. Excelente. Y en el caso de los transgénicos para consumo, personalmente no los dejaría entrar, dice el ministro Calló. Claro. Pero como esto podría suscitar conflictos internacionales, lo mínimo que podemos hacer es exigir que todos los alimentos que tengan
que sean transgénicos o tengan componentes transgénicos salgan al mercado debidamente etiquetados. Eso sería, digamos, una sugerencia, un aporte de parte, digamos, de Reinaldo Trinidad y de Conveagro en posición a lo que diga el ministro. No, no solo eso, es un sentimiento general. Este tema nosotros lo hemos tratado mucho en Conveagro. Ajá. Y por cierto que ahora tenemos en el Parlamento un congresista que sin duda va a luchar por ello, que es Jaime Delgado. Ajá, lo que tiene que acá, los pro-transgénicos... Y también el representante de Tumbes, ¿no? Ah, claro, el presidente Conveagro Tumbes es ahora el primer vicepresidente del Congreso de la República, una gran personalidad. Muy bien, Reinaldo, para terminar esta interesante entrevista que ha sido verdaderamente fructífera, tú eres pues un hombre que maneja toda la temática agraria, un hombre de mucho reconocido prestigio en el ámbito agrario. ¿Cuál sería el mensaje final que le darías tanto al trabajador agrario como al hombre del campo? Yo lo que voy a decir sin duda le va a sonar un poco grato a los apristas consecuentes, que ahora ya no están en el poder, incluso algunos son víctimas del desdén popular. Ajá. Pero básicamente al presidente de la República, a sus ministros, a los congresistas de la República y a los líderes sociales, yo le diría, como los viejos apristas, sea SAP, solo el agro salvará al Perú, porque el agro es el que produce los alimentos y no hay... Jamás es imposible que tener un cerebro ilustrado si no hay un no hay un cerebro ilustrado si no hay un estómago bien alimentado. Por consiguiente, el agro es determinante para responder a la primera necesidad del ser humano, que es comer. Muchísimas gracias, Reinaldo. Muchas gracias. Hasta otra oportunidad. Amigo, después de este interesante charla y sobre todo de este último mensaje dado por Reinaldo Trinidad, el director y fundador de Agronoticias, continuamos con Agromoviendo. Amigos de Agromoviendo, a continuación les presentamos el reporte del tiempo gracias al Cenami. Del día de hoy, les estaremos presentando un importante informe acerca del cuidado de las alpacas hembras. Adelante con el mismo. En muchos lugares de nuestra sierra peruana, una parte de la población desarrolla esta actividad. A ella dedican gran parte de su vida, siempre al cuidado y manejo de todo el rebaño,
Sin embargo, por más esfuerzo que hacen en la crianza, no logran obtener la cantidad de crías que esperaban. Al preguntar por qué se mueren las crías, no encuentran respuesta. Para tratar de comprender mejor, es importante que comencemos recordando cómo se hace la crianza en nuestras comunidades. Acostumbramos a que vivan mezclados con otros animales, permaneciendo siempre juntos y en las mismas canchas por mucho tiempo. Cuando llega la época del empadre, muchas hembras no preñan y quedan vacías. Otras, en los primeros meses de preñez, abortan. Durante el periodo de parición se presentan muchas dificultades. Esta situación nos preocupa, pues estamos perdiendo el producto de nuestro trabajo al no poder renovar y aumentar nuestro rebaño. Por eso, en esta primera clase, vamos a desarrollar todos estos aspectos, de manera que nos permita mejorar nuestra crianza. Comencemos viendo cómo una mala alimentación de la madre trae consecuencias desfavorables para la obtención de crías. Si éstas no han tenido una buena alimentación, cuando llegue la época del empadre, su organismo estará débil y no estará convenientemente preparado. Es por esa razón que por más atención que pongamos durante el empadre, muchas hembras quedarán vacías. Vamos a ver cómo una mala alimentación influye en la preñez. Para ello explicaremos todo el proceso utilizando este dibujo. Durante los primeros 8 meses, el crecimiento del feto es lento. Por eso, el vientre de la madre no se desarrolla mucho. Por esto, es difícil que podamos distinguir cuáles están preñadas y cuáles no. Es a partir de los 3 últimos meses de preñez cuando el feto recién comienza a desarrollar rápidamente. Por ello, la alimentación en estos últimos 3 meses es muy importante, porque ayudará a un mejor crecimiento del feto, mayor producción de leche y recuperación rápida para el empadre. Este crecimiento es posible por la alimentación que recibe de la madre, quien a su vez tiene que alimentarse mejor. Veamos otro dibujo. Todo el alimento, al llegar al estómago, se distribuye para cumplir diversas funciones. Una parte para el feto, otra para la producción de leche, para alimentar a la propia madre y, finalmente, para la producción de fibra. Pero veamos qué sucede si no hay una buena alimentación durante la preñez. La madre, al no estar bien alimentada, cada día que pasa se irá debilitando más, pues tendrá que alimentar a su feto con energías de su propio cuerpo, lo que ocasionará que el feto tampoco reciba una buena alimentación. Esta es una de las razones por las que se producen abortos, sobre todo durante los primeros 5 o 6 meses de preñez. Del mismo modo, alpacas débiles como estas darán crías que nacen chicas y muy débiles, con el riesgo de desnutrirse y morir. Ahora veamos cómo una mala alimentación de la madre influye en la producción de leche. Sabemos que las crías recién nacidas se alimentan solamente de la leche materna, pero si las madres no están bien alimentadas, no tendrán suficiente leche para dar a sus crías, quienes crecerán débiles y enfermizas, y algunas podrían morir. Por estas razones, debemos preocuparnos en darles una buena alimentación a las madres, sobre todo en la época de parición hasta después del empadre, lo cual nos proporcionará mayor número de hembras preñadas durante el empadre, buen desarrollo del feto durante la preñez
el nacimiento de crías fuertes y sanas y la buena producción de leche para el crecimiento y desarrollo de las crías, lo que además les dará fortaleza para soportar las lluvias, el frío y las enfermedades. Además, una buena alimentación permitirá a la madre defenderse de enfermedades, así como producir buena y abundante fibra. Pero todo esto lo conseguiremos si tenemos mucho cuidado en el buen manejo de nuestros pastizales, es decir, dejando descansar las canchas para permitir el rebrote del pasto. Por ello, es importante que hagamos descansar las canchas, lo cual nos permitirá disponer de alimento adecuado para asegurar la obtención de crías sanas y fuertes y la buena producción de leche para su alimentación. Ahora hablaremos de las canchas más adecuadas para la parición. Sabemos lo que es un parto, cómo y cuándo se produce. También sabemos que para esta actividad debemos dedicar varios meses del año al cuidado y atención de nuestros animales. Sin embargo, por más atención que ponemos, ocurren problemas de muertes después de nacidas. Lo que ocurre es que muchas veces las pariciones ocurren en canchas pobres de pastos, muy sucias y contaminadas, lugares donde se encuentran las enfermedades que ocasionan la muerte de muchas crías. Para evitar esto y no arriesgar la salud de nuestras crías, debemos separar con anticipación canchas nuevas o descansadas, de tal manera que cuando llegue esta época estén libres de contaminación y con buenos pastos, lo que permitirá que crezcan fuertes y sanas. Veamos ahora el descanso de la madre y qué atención debemos darle a las hembras que recién han parido. Sabemos que la preñez dura alrededor de 11 meses. Después de este tiempo se produce la parición. También sabemos, por lo que hemos visto en esta clase, que el vientre de la hembra va creciendo de esta manera hasta alcanzar su máximo tamaño. El hecho de que el vientre crezca se debe a que la cría se desarrolla dentro de la matriz que todas las hembras tienen. Cuando llega el momento del parto, las alpacas paren junto a toda la majada. Generalmente el parto se produce con las hembras paradas y las crías caen al suelo. Después de la aparición, el aparato reproductor de la hembra queda agrandado y necesita de un tiempo para recuperarse. Sin embargo, como las pariciones se producen junto a toda la majada, los machos que también están allí las cubren inmediatamente, ocasionándoles maltratos. Además, el empadre inmediato puede producir infecciones, ya que el útero o matriz todavía no está recuperado. Según nos muestra este dibujo, su matriz ha quedado dilatada. Y por más que el macho deje su semen, no habrá preñez, porque antes tiene que recuperarse y volver a su estado normal. Además, se corre el riesgo de que las crías sean pisoteadas por los machos. Entonces, para mejorar esta forma de crianza, es necesario que tengamos canchas de parición donde no se mezclen con los machos. Y así evitar que las cubran inmediatamente, porque como sabemos, cuando se produce en estas condiciones,
no hay preñez. Por lo tanto, deben descansar durante 15 días antes de pasar a la cancha de empadre. De esta manera, tendrán el tiempo suficiente para recuperarse, permitiendo que su matriz vuelva a su estado normal. A partir de entonces, recién estarán en condiciones de ser montadas con la seguridad de que nuevamente queden preñadas, de manera que nuestro rebaño crezca y mejore cada año. Estimados amigos, llegamos a la finalización del programa. Muchísimas gracias por habernos acompañado en esta oportunidad. Recuerde, alguna sugerencia nos puede escribir o visitarnos en nuestra página web. Y no se olviden, el día de mañana los esperamos de 4:30 a 5:30, siempre por Panamericana. Nos vemos. Chao.